Hola, ¿cómo han estado queridos amigos de la web? Espero que bien. Hace una semana que no subía un vídeo, pero bueno, hoy ya traigo un vídeo nuevo, que también a partir de hoy se abrirá una nueva saga de vídeos que se titularán Screamer y Amane cuentan leyendas e historias de terror. Son historias sacadas de internet y bueno, cada 15 días empezaré a subir un vídeo de Screamer cuenta historias de terror, ya que para el domingo que viene toca Grecho 2 parte 3, ya que he visto que las visitas aumentaron y los suscriptores también gracias a esa saga de Grecho, así que quiero agradecerles en lo personal. Muchas gracias por todo su apoyo, espero y me sigan apoyando más adelante. Muchas gracias, los quiero mucho, y bueno, Amane quiere agradecerles también, ¿verdad, amor? Así es, quiero agradecerles muchísimo por estos 25 suscriptores que apenas tenemos, pero no importa, de 25 a nada ya es algo. Muchas gracias a todos por ver nuestros vídeos, los queremos mucho. Esta saga de vídeos de terror se abrirán como especial a esos 25 suscriptores que espero y en un futuro avancen más. Bueno amigos, no alarguemos esto, y empecemos el vídeo. Así es, Amane. Bueno, está bien, contaremos 4 historias de terror o leyendas urbanas, como les quieran decir. Bueno, empecemos, espero sea de su agrado. La primera se titula, La madre descuidada. Una de las leyendas urbanas más espeluznantes que circulan desde hace años es la de una madre que accidentalmente acaba con la vida de sus 3 hijos en el mismo día. Una leyenda no apta para corazones sensibles. Natalia era una madre feliz, trataba a sus 3 pequeños con gran ternura y comprensión, aunque más de una vez la pudieran sacar de sus casillas. Los 2 primeros de sus retoños vinieron casi seguidos, 6 y 7 años, y la tercera, una preciosa niñita de 7 meses, que aunque inesperada, fue recibida con el mayor cariño y amor que una familia le puede entregar. El único pero que le podía poner Natalia a su abundante familia era que su marido casi no pisaba su casa. Su aburrido trabajo como contable les daba una cómoda posición social, pero le mantenía ocupado todo el día, e incluso cuando estaba en casa siempre estaba rodeado de papeles del trabajo. Por lo que Natalia tenía que ocuparse de sus hijos sin ninguna ayuda, y en algunos momentos eso podía ser extenuante. La noche anterior al fatídico día, la más pequeñita de la casa había decidido celebrar un concierto nocturno y Natalia casi no pudo pegar ojo. Agotada y casi arrastrándose, llegó a la cama a las 4 de la mañana tras dejar a la niña en la cuna. Cuando se empezó a quedar dormida, escuchó el grito de su segundo hijo en la habitación contigua. De un salto se levantó y fue corriendo a la habitación que compartían sus 2 hijos mayores y se encontró a Mario, el adolescente, visiblemente asustado y llorando sobre su cama. Parece que había tenido una pesadilla y del susto se había hecho pis encima, algo que por desgracia se había vuelto muy habitual desde que nació su hermanita. El niño se había convertido en un príncipe destronado y su comportamiento dejaba mucho que desear, y era capaz de cualquier cosa con tal de llamar la atención. Natalia, agotada y sin pensarlo mucho, comenzó a regañar a Mario delante de su hermano Julián. Como te vuelvas a hacer pis en la cama, te voy a cortar el pipí. Ni siquiera tu hermanita me da tanto trabajo como tú. El niño lloraba desconsoladamente mientras su madre cambiaba las sábanas y le daba la vuelta al colchón. Casi sin darse cuenta eran ya las 5 de la mañana y Natalia aún no había podido pegar ojo. El biberón de las 6 de la mañana y preparar el desayuno a su marido e hijos hizo el resto. No pudo dormir en toda la noche. Lo peor de todo es que los niños pasarían todo el día en casa, ya que estaban de puente. Una festividad que parece que no respetaban en la empresa de su marido, el cual fue a trabajar como cualquier otro día, dejándola al cuidado de los pequeños durante todo el día. A media tarde, y aprovechando que Mario, agotado por la noche anterior, se había quedado dormido en su habitación, comenzó a bañar a la pequeña Clara.
Era el momento ideal pues Mario estaba insufrible y si no le vigilaba a cada paso era capaz de incendiar la casa con tal de llamar la atención. Esa pequeña siesta le daría un respiro y la permitiría bañar al bebé un poco antes del horario habitual. Con un poco de suerte hoy podría mandarlos a dormir un poco antes y descansar. Cuando ya solo le quedaba lavar la cabecita a la pequeña Clara, un grito desgarrador se escuchó en el pasillo. Era sin duda Mario, que seguro que había vuelto a hacer otra de las suyas. Gritando y sin soltar a Clara preguntó: ¿qué pasa? Mario, ¿estás bien? Julián. ¿Qué le pasa a tu hermano? Estaba a punto de envolver en una toalla a la bebé, que aún continuaba enjabonada en la bañera, cuando Julián entró por la puerta y lo que vio la dejó sin habla. Mamá, Mario se ha vuelto a hacer pis en la cama, así que le he cortado el pipí como dijiste. El mayor de sus hijos tenía el pene ensangrentado de su hermano en una mano y unas tijeras manchadas en sangre en la otra. Natalia, pálida por lo que acababa de suceder, se levantó de un salto olvidándose que estaba bañando a la pequeña y salió corriendo hacia Julián, que, al ver la furia de su madre en los ojos, escapó a toda velocidad buscando un sitio para esconderse. Aturdida, conmocionada y agotada por la noche en vela, Natalia no sabía cómo actuar cuando llegó a la habitación de los niños y vio a Mario sobre la cama quedándose sin sangre. Tras abrazar fuertemente a Mario, le cargó en brazos y bajó las escaleras camino al coche. Su única opción era llevarle al hospital inmediatamente. Cada grito de dolor del niño bajaba en intensidad, la pérdida de sangre le estaba debilitando y sabía que tenía pocos minutos antes de que muriera desangrado. Arrancó el coche y pegó un acelerón, saliendo el vehículo impulsado como si diera un salto al pisar un fuerte bache, y sonó una fuerte explosión. El salto pareció sacar a Natalia de su estado de shock y de repente recordó que la pequeña Clara seguía aún dentro de la bañera. En ese momento se dio cuenta de la mortal imprudencia que acababa de cometer y bajó del coche sin mirar atrás para buscar a su hija. Por desgracia, cuando llegó era demasiado tarde. La bebita de apenas 7 meses no tenía la fuerza suficiente para aguantar tanto tiempo sentada sin perder el equilibrio y yacía inerte boca abajo en el agua. Los intentos de reanimar a la niña fueron inútiles y Natalia, gritando desesperada, bajó nuevamente las escaleras de su casa con su bebé en brazos camino del vehículo que la llevaría al hospital. Pero aún le quedaba una última y macabra sorpresa. Al acercarse al vehículo todoterreno que conducía, se dio cuenta de que había un brutal charco de sangre en el suelo. Al principio pensó que sería la sangre de Mario, pero al acercarse pudo constatar que bajo el coche estaba el cuerpo inerte de Julián, que al parecer se había escondido bajo el todoterreno para evitar que su madre le pegase. Con tan mala fortuna que al arrancar esta a toda velocidad, una de las ruedas le aplastó el cráneo, reventándolo y desparramando sus sesos por todo el suelo y causando la terrible explosión que Natalia había escuchado un par de minutos antes. Natalia cayó al suelo de rodillas, su cara no reflejaba ninguna expresión. Solamente se mantuvo en esa posición durante unos minutos hasta que sin mediar palabras se levantó, abrió la puerta de su coche y cargó nuevamente el cuerpo ya inerte de Mario junto al de su hermanita. Entró nuevamente en su casa. Un minuto después bajó de nuevo, cargó el cadáver de Julián y volvió a entrar en la casa cerrando la puerta tras de sí. Por la noche, cuando el marido de Natalia llegó a su casa, que estaba a 15 minutos de la ciudad, se encontró el todoterreno con la puerta abierta y a medio camino del garaje, lo que le impedía aparcar su vehículo.
Se acercó al coche de su mujer y se manchó el zapato con lo que parecía una viscosa mancha de aceite, cerró su puerta y se dirigió a casa en la que todas las luces estaban apagadas. Al entrar gritó: Natalia, ¿dónde estáis? ¿Por qué tienes el coche en mitad del garaje? Al dar la luz se dio cuenta de que había un reguero de sangre seca en el suelo que subía las escaleras y dirigía a la planta superior. Asustado corrió tanto como pudo para quedar totalmente impactado cuando al entrar en el baño, sus 3 hijos flotaban sobre el cadáver de su madre que los había reunido en la bañera justo antes de cortarse las venas. Causar la muerte de sus 3 hijos fue mucho más de lo que pudo soportar. Segunda historia. Terror en el quirófano. Pocas veces en la vida se pasa tanto miedo como en el momento en el que tú mismo, un familiar o ser querido debe ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. Durante minutos, o incluso horas, uno es completamente vulnerable y la vida pende de un hilo. Sabes que cualquier error médico te puede costar la vida o dejarte con graves secuelas. No es por eso de extrañar que existan tantas leyendas urbanas en relación a los hospitales, los errores médicos y las operaciones que salieron mal. Pero ¿cuánto hay de verdad y qué es falso en los relatos que casi todos hemos escuchado alguna vez? Despertar en medio de una operación, por desgracia, es un peligro real y se estima que 1 de cada 1000 personas que son intervenidas quirúrgicamente en el mundo se despierta durante la operación. Normalmente no se recupera totalmente la conciencia y solo se recuerdan fragmentos de la conversación del personal sanitario o un leve malestar. Las técnicas han avanzado mucho y cada vez existen más métodos de monitorear al paciente. Por lo que, cuando se detecta que está recuperando la conciencia, simplemente se aumenta la dosis de anestesia. Pero existen multitud de testimonios de individuos que sentían como su cuerpo permanecía inmóvil, incapaces de avisar que estaban despiertos, no podían gritar, ni tan siquiera llorar, y nadie parecía darse cuenta de que sentían dolor cuando cortaban sus cuerpos y hurgaban en sus órganos. Incluso los que no sentían dolor podían percibir claramente cómo su interior, y escuchar con claridad cómo su carne se desgarraba. Sin duda una de las mayores agonías que se pueden vivir. Erin Cox se sometió a cirugía para extirparle un tumor en su ovario. Recuerda haberse dormido con anestesia, pero minutos después despertó con un intenso dolor al sentir cómo cortaban su cuerpo. Se sintió atrapada en su cuerpo, incapaz de moverse o respirar. El hospital le informó después que un gas había estado cayendo durante la operación y solo recibió el 5% de la anestesia necesaria. Objetos olvidados en tu interior. Durante una intervención quirúrgica se usa diverso material que es necesario para la operación, como bisturís, gasas, pinzas, tijeras, etc. En algunos casos, por descuido de médicos o enfermeras, este instrumental se ha olvidado en el interior del paciente y se ha cosido su cuerpo con esos objetos anómalos dentro. Esto puede provocar gran dolor al paciente, fiebre, inflamación o incluso causarle una infección que le puede costar la vida. Ejemplo: Nelson Bailey dejó la sala de operaciones con una gasa de 30 centímetros de largo por 30 de ancho dentro de su abdomen. Cuando los médicos descubrieron su error y abrieron nuevamente su herida, la gasa estaba podrida y había perforado sus intestinos. Operar al paciente equivocado.
Esta negligencia médica es la que más historias urbanas ha generado, y es que es aterrador pensar que un error al verificar la identidad del paciente puede ocasionar que se le practique una operación que no le era necesaria. Una de las leyendas urbanas que más frecuentemente he escuchado es la del hombre que despertó con una operación de cambio de sexo que le confundieron con otro paciente con nombre similar, pero no es la única, y en algunos casos el relato cambia y lo que se le hizo fue amputar una pierna u operar a un paciente sano. Ejemplo: a Kerry Higuera se le practicó una radiografía de rayos X en el abdomen, a pesar que tenía 3 meses de embarazo. Los médicos la confundieron con otra paciente del mismo nombre. Este procedimiento aumentó el riesgo del bebé de padecer leucemia o defectos de nacimiento. Afortunadamente su hijo, Nathan, nació bien. Operar el lado equivocado. Conocido médicamente como error de lateralidad, se podría considerar una negligencia médica relativamente común por la cantidad de noticias reales que circulan por la red. Casos como el de un anciano peruano al que se le amputaron ambas piernas porque inicialmente se equivocaron de lado, gente que queda ciega tras ser operada de un ojo sano, o incluso testimonios de personas a las que se les extirpó un riñón sano obligándoles a vivir conectados a una máquina de diálisis hasta que reciban un trasplante si tienen esa suerte. Ejemplo: Jorge Villanueva Morales, un anciano peruano de 88 años, se quedó sin ambas piernas en enero del 2010, cuando le fue amputada su pierna izquierda por error. Según su historia médica, debía habérsele cercenado la pierna derecha. Abusos sexuales mientras está sedado. Son varios los casos probados y en los que se ha sentenciado a varios años de prisión a médicos y enfermeros que, aprovechando que los pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia, violaron a sus víctimas. La mayoría nunca supieron nada o no podían probar lo sucedido, pues ni ellas mismas sabían si había pasado realmente, ya que seguían atontadas después de la intervención. Ejemplo: Paul Patrick Cérdula, un enfermero anestesista, fue descubierto casi por casualidad cuando una empleada de una clínica dental encontró una cámara oculta en el baño de mujeres. Cuando la policía fue a su casa, encontró cientos de cintas en las que se le podía ver violando, sodomizando y manoseando a varias pacientes mientras estaban bajo los efectos de la anestesia. Una de ellas tan solo tenía 15 años. Fue sentenciado a cadena perpetua más 25 años. Robo de órganos en la sala de operaciones. Esta es la única leyenda urbana en la que no he podido encontrar casos reales probados. La historia contaría el caso de personas a las que, por ejemplo, se les saca un riñón sano alegando que era necesaria la operación para posteriormente trasplantar el órgano a una persona que pagaría grandes cantidades de dinero a los médicos. Pero este no es el caso más escalofriante. Otras versiones de la leyenda aseguran que incluso muchas víctimas morirían en la mesa de operaciones en intervenciones quirúrgicas que eran teóricamente rutinarias, como una apendicitis, o simplemente no eran necesarias. De este modo, médicos sin escrúpulos podrían extraer los órganos de la víctima en las condiciones óptimas, en un ambiente esterilizado y sin despertar muchas sospechas. Tercera historia. Las Futakuchiona. Las Futakuchiona son mujeres que han sido castigadas por los espíritus con una segunda boca cerca de su nuca. Boca que normalmente queda oculta bajo sus cabellos, pero que les murmura y las obliga a traer la comida.
La Futakuchiona pertenece a la familia de los yokai, un tipo de monstruos mitológicos, y tiene el aspecto de una mujer que, por debajo de sus cabellos y algo más arriba de la nuca, tiene una segunda boca completamente funcional con labios, dientes y lengua. Normalmente es idéntica a su primera boca según la creencia general, aunque otras veces se muestra con un aspecto mucho más escalofriante y horrible, dientes afilados y un tamaño desproporcionado. Esta segunda boca tiene vida propia, pues al parecer está animada por un espíritu vengativo, que la impulsa a atormentar a su dueña, gritando o chillando si ésta no la alimenta directamente o se acerca a los alimentos y no le ofrece, ya que el poder de esta maldita boca secundaria le da la facultad de manipular los cabellos de la mujer para usarlos como tentáculos que usa hábilmente para proporcionarse comida. Según la leyenda, la boca está allí como una forma de castigo a la mujer que lo sufre, normalmente por no comer suficiente o comportarse de forma egoísta con la comida. Al igual que otros seres mitológicos de aspecto humano, la Futakuchiona suele pasar desapercibida por aquellos con quienes convive y, por lo general, es descubierta después de que una o más personas se percatan de que los alimentos están desapareciendo misteriosamente en proporciones alarmantes, ya que la segunda boca de la Futakuchiona come el doble de lo que come su anfitriona, la mujer en la cual está, a modo de condena. Como ya se dio a entender, y es esto lo que resulta más aterrador en la leyenda, la segunda boca de la Futakuchiona tiene conciencia propia y piensa, o, para ser más precisos, piensa el espíritu rencoroso y castigador que la controla. Por esto, esta boca viviente no solo puede gritar, chillar y manipular los cabellos de la mujer, sino que además es capaz de obligarla a cometer casi cualquier tipo de acción, incluso un crimen, y la torturará psicológicamente si se niega, murmurando constantemente y avivando el sentimiento de culpa en la mujer, achacándole la falta moral que la llevó a tener una segunda boca y convertirse en un monstruo. La historia del avaro. Esta historia, pasada de generación en generación como una viva advertencia de los castigos sobrenaturales que puede recibir la tacañería, cuenta que, hace mucho tiempo, vivía en un pueblo un artesano muy trabajador, que estaba aún en edad de tener mujer e hijos, y gozaba de cierta holgura económica porque había renunciado a casarse, no porque fuera muy religioso o porque no le gustaran las mujeres, sino porque le producía una profunda aversión la idea de tener que mantener a una mujer, de tener que pagar una boca más. Su dinero, era el dinero que conseguía con su esfuerzo, y no quería compartirlo con nadie, pues deseaba poder disfrutarlo él solo, comprándose buena ropa y cosas que, de tener una boca que mantener, seguramente no. No obstante, todo cambió cuando, cierto día, en el pueblo apareció una nueva habitante, que vino sola, sin esposo, padres, hijos, o tipo alguno de compañía. Esta mujer tenía la piel tersa, blanca como la nieve, los cabellos largos y sedosos, y el rostro inundado por una belleza digna de ser retratada por la mano de un hábil pintor. Apenas la vio, el artesano quedó embelesado. Sin embargo, lo que realmente le hizo desearla con intensidad y quererla para sí, fue el enterarse, tras un par de días, que la mujer comía sumamente poco, tan poco que, tenerla en casa, acarrearía un gasto económico insignificante en comparación con todo lo bueno que podría obtener con su compañía. Así, el artesano empezó a cortejarla hasta que finalmente la convenció para casarse y la llevó a vivir con él. Inicialmente todo fue alegría, pues la mujer era una compañera agradable y entretenida, y además el artesano veía con gran complacencia que, efectivamente, eran muy ciertos los rumores sobre lo poco que comía.
No obstante, el tiempo pasó y el hombre se percató de que sus reservas de alimentos estaban disminuyendo de manera misteriosa, y en cantidad tal que era como si, además de él y la mujer, viviesen dos personas más en la casa, aunque sabía que no habían entrado a robarle porque, justamente por lo aferrado que era a sus posesiones, cuidaban muy bien que nadie entrara a su hogar. Entonces, ¿acaso su esposa se estaba comiendo la reserva cuando él no la veía, cuando dormía o no estaba? Eso le resultaba un poco difícil de creer porque ella seguía siendo tan delgada como cuando la conoció, y ya debería estar como un luchador de sumo si comiese tanto. Sin embargo, se decidió a espiarla para disipar sospechas, de modo que, cierta mañana, fingió ir al trabajo y se quedó escondido en casa. Lo que vio lo dejó sin palabras, lo horrorizó, y habría gritado si no fuese porque temió perder su vida. Y es que allí, en la cama donde durmió tantas noches con aquella mujer de piel blanca como el marfil, yacía una cosa horrenda, inimaginable, que él no alcanzaba a entender cómo no pudo sentir con sus manos al acariciarle la cabeza a su esposa. Era una boca, con lengua, dientes y labios, una boca viviente que su mujer tenía en la parte de atrás de la cabeza, por encima de la nuca. Esta boca murmuraba cosas que él no alcanzaba a oír, pero creyó que eran acusaciones porque su mujer lloraba con cara de remordimiento, mientras la boca controlaba los cabellos de ella como si fuesen tentáculos, hasta que la mujer se levantó y se acercó a un plato de arroz, y entonces la boca viviente usó los cabellos para agarrar una cuchara y engullir con voracidad la comida. Fue lo más espantoso que jamás vio en toda su existencia, y unos días después pensó en divorciarse de su esposa, pero la segunda boca intuyó el plan y lo sorprendió en la bañera, llevándoselo a las montañas para matarlo, aunque allí él consiguió escapar y se escondió entre las hierbas y el agua verdosa de un pantano, donde permaneció hasta que su endemoniada mujer desistió y se marchó. Esta es la versión más conocida del final. En la otra, la mujer lo encuentra y lo asesina, devorándole el rostro lentamente con su boca secundaria. ¿Por qué se transforman en una futacuchiona? Existen 4 versiones sobre la procedencia de la segunda boca que caracteriza a estos monstruos, cada una podría considerarse una leyenda independiente aunque todas tienen puntos en común. La mujer que no come en la actualidad se le llama anorexia, pero siempre hubo mujeres que se privaban de comer pudiendo hacerlo para mantener la línea así, cuando enfermaban gravemente, a veces eran castigadas por las fuerzas que gobiernan el mundo sobrenatural, y el castigo era la aparición de una boca viviente que las obligaba a comer. La mujer que no alimenta a los hijastros cuentan que, cuando una madrastra no alimenta a sus hijastros y solo da de comer a su propia descendencia, es gravemente castigada si esa conducta causa, directa o indirectamente haciéndolo más proclive a enfermarse y no recuperarse de las enfermedades, la muerte de un hijastro o una hijastra. Entonces le cae una terrible maldición, en la que el espíritu del difunto hijastro o hijastra entra en ella, en su cabeza, donde la atormenta murmurando cosas, y haciéndole crecer una segunda boca que comerá mucho más de lo que le fue negado en vida. Esta creencia se relaciona con una conmovedora historia, en la que una madrastra malvada tenía una hija y una hijastra. A la hija la trataba bien, y le daba de comer en abundancia, en detrimento de la relegada hijastra a la que apenas daba lo suficiente para evitarle la muerte. Sin embargo, esto fue mermando la salud de la criatura, que se enfermaba constantemente y un día falleció después,
Pasados unos 49 días, el tiempo máximo en que el alma está en el más allá antes de reencarnar, según el budismo, la madrastra empezó a sentir terribles dolores en la parte posterior de su cabeza. Sentía que se le estaba abriendo el hueso, que algo le estaba creciendo, y a veces le parecía escuchar la voz de la hijastra en su cabeza, hasta que un día se despertó y tenía una boca en la parte que le causaba los dolores. Esta boca hablaba con la voz de la hijastra, pues estaba animada por su espíritu que, sediento de venganza, le exigía los alimentos que en vida no le dio, pero en mucha mayor cantidad. La madre egoísta parecida a la versión anterior, una creencia dice que la maldición de la boca viviente también cae sobre todas las madres que, bien por tacañería, por glotonería o ambas cosas, se alimentan bien solo ellas y a sus hijos no dan casi nada de comer, haciendo que se enfermen y mueran. A ellas, les viene la condena de que, el espíritu del hijo difunto, les atormentará bajo la forma de una boca viviente en la parte posterior de la cabeza. La esposa del leñador. Esta versión no se generaliza y se relaciona con una historia particular, en la que un leñador estaba un día cortando un árbol, cuando de pronto su esposa se acercó y él, sin querer, le dio un hachazo un poco por arriba de la nuca. Esto no mató a la mujer, pero la herida nunca sanó, y una boca viviente creció en su lugar. Cuarta historia. La fanática de Hello Kitty. Escalofriante leyenda de una chica tímida y retraída que era golpeada diariamente por un grupo de acosadoras, que se burlaban de ella porque era una fanática de la muñeca Hello Kitty y todos sus complementos. Hace no mucho tiempo vivía una chica que era una absoluta fan de Hello Kitty. Tenía la más increíble colección de merchandising de la simpática gatita y su habitación parecía más un museo que el cuarto de una niña de su edad. Era una chica tímida y muy reservada, y su extraña afición la puso en el punto de mira de un grupo de chicas indeseables que había en su escuela. Este era un grupo de delincuentes juveniles que se divertían golpeando, robando y humillando al resto de muchachas, pero en su caso el acoso era continuo y diario. Sabían que ella nunca diría nada ni a sus padres ni a los profesores, y eran lo suficientemente listas como para golpearla en lugares en los que no quedara marca o se taparan con la ropa. Tan continuo fue el acoso, que acabó acostumbrándose, y cuando la empezaban a molestar se alejaba del dolor pensando en su adorada Hello Kitty. En sus fantasías recorría un idílico mundo donde nada ni nadie podía hacerle daño, y de esta forma aprendió a ignorar el dolor y la humillación. Las abusadoras vieron cómo los llantos y quejidos se convirtieron en una cara inexpresiva. Y lo que más las inquietaba, era que sus ojos parecían como muertos, vacíos e indiferentes a las palizas que recibía. La líder del grupo comenzó a darse cuenta de que su comportamiento le hacía perder el respeto de las demás, que veían cómo era incapaz de doblegarla. La chica no se resistía, no luchaba, no lloraba, era como si simplemente la ignorara. Pero lo que era aún peor, le daba miedo. No sabía el por qué, pero esos ojos inexpresivos con los que la miraba cuando la estaba golpeando, simplemente le helaban la sangre. Un día decidió acabar con el problema y ordenó a su gente seguir a la chica hasta su casa. Aprovechando que sus padres llegaban tarde del trabajo, pretendían infligirle tanto dolor que temblara cada vez que se acercaran a ella. Sabía que eso no lo podía hacer en la escuela o en la calle porque siempre podría haber alguien que las delatara. La chica al llegar a su casa lo primero que hizo fue ponerse una de sus pijamas favoritos de Hello Kitty, como cualquier día normal. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando el timbre de la puerta sonó.
Sin pensarlo abrió la puerta y, antes de que pudiera reaccionar, dos chicas de la banda ya la tenían inmovilizada por los brazos. Un momento después la líder entró con una risa burlona. ¿No te han enseñado a preguntar antes de abrir la puerta? Sin mediar una palabra más la golpeó con todas sus fuerzas en el estómago, dejándola sin aire y doblada de rodillas en el recibidor de su casa. Las delincuentes entraron en su casa y cerraron la puerta asegurándose que nadie las hubiera visto. Arrastrándola la subieron hasta su habitación y comenzaron a burlarse de su colección mientras destrozaban una por una sus figuras, sábanas o cualquier otro objeto con el logo de Hello Kitty. Pero la chica ya se había evadido mentalmente. Sus ojos una vez más se habían vuelto inexpresivos y parecían ajenos a todo dolor o vejación. Probaron apagándole cigarrillos en la pierna, con cortes en su piel, saltando sobre ella, pero todo parecía inútil. Esos ojos fijos, como perdidos, empezaron a atemorizar a todo el grupo y algunas de ellas comenzaron a decir que era mejor irse, que alguien podía llegar o cualquier otra excusa para ocultar la realidad. Se morían de miedo. La líder no podía dejar las cosas así y decidió acabar de una vez por todas con el problema. ¿Sabes qué fue lo que dijo Hello Kitty? Le dijo mientras metía una mano en el bolsillo. Pero la chica no contestó y continuó inmersa en su mundo de fantasía. No puede decir nada, dijo la jefa del grupo, porque no tiene boca. Y de repente sacó una navaja abierta del bolsillo, con la que le comenzó a arrancar los labios de la chica, dejando su pijama, sus sábanas y toda su habitación de Hello Kitty manchadas de sangre. Pero contra todo pronóstico la chica ni se inmutó y continuó mirándola con esos ojos sin vida. La líder de la banda asustada comenzó a apuñalarla en el pecho, le clavó incontables veces la navaja hasta que murió escupiendo sangre y con los pulmones totalmente perforados. Las demás integrantes de la banda salieron corriendo, pensaban ir a asustarla, en ningún caso habían ido para asesinarla. Pero igualmente eran cómplices y sabían que todas ellas podían ser juzgadas. Para ocultar las pruebas que hubieran podido dejar, la líder prendió fuego a la habitación y en pocos minutos, era toda la casa la que estaba en llamas. Pero por más que corrieran o se ocultaran nunca podrían escapar de lo que habían hecho, y sin saberlo habían despertado una sed de venganza que la chica no pudo cobrarse en vida, pero sí lo haría en la muerte y desde el más allá como un fantasma. Todas ellas empezaron a tener horribles pesadillas en las que podían ver los ojos inexpresivos de la chica asesinada mirándolas fijamente. Pero eso no fue más que el principio. Cuanto más fuerte era el fantasma, más poder podía ejercer sobre ellas, y un día comenzó el verdadero sufrimiento. Sin saber cómo, las asesinas comenzaron a sentir que cada vez les costaba más abrir la boca, hasta que un día despertaron con la boca como si estuviera sellada. No podían hablar, no podían comer ni beber, y por más que intentaban forzar las mandíbulas, no eran capaces de despegarlas. La líder fue la primera que sintió el efecto y la primera en darse cuenta al mirarse al espejo que su boca parecía difuminarse, como si se estuviera borrando, hasta finalmente desaparecer. Parecían un dibujo de Hello Kitty, en el que no existe boca en el rostro de la gatita. Por supuesto que nadie más aparte de ellas podía ver que su cara no tenía boca. Era como si el fantasma jugara con su mente torturándolas.
En un par de días las abusadoras se empezaron a sentir mal, no podían beber y comenzaban a sentir los síntomas de la deshidratación, tenían terribles dolores de cabeza y en sus delirios veían los ojos inexpresivos de la chica mirándolas fijamente en cualquier lugar. Podían sentir cómo las golpeaban pero no podían gritar, y lo que era aún más inquietante, una especie de fuerza malévola les impedía pedir ayuda. Poco a poco fueron sucumbiendo, rindiéndose al dolor y sus ojos fueron perdiendo brillo, perdiendo vida y volviéndose tan inexpresivos como los de la chica a la que humillaron, golpearon y finalmente asesinaron. Cuando se iban rindiendo su mente abandonaba su cuerpo y entraban en un coma irreversible. Su mente se evadía y llegaban a un idílico lugar lleno de flores y pequeñas muñecas de Hello Kitty que jugaban y saltaban divirtiéndose. Era el mundo imaginario en el que la chica asesinada se evadía del dolor. La líder de la banda fue la última en doblegarse y caer en un coma profundo. A los pocos segundos de llegar a aquel paradisíaco lugar, el cielo se oscureció y las decenas de Hello Kitties que jugaban distraídas se giraron hacia ella mirándola fijamente, con los mismos ojos inexpresivos que los de la chica. Había comenzado su verdadero sufrimiento, pues en este mundo no había cómo escapar del dolor y la chica torturada se aseguraría de que no cesara el dolor hasta que alguien las desconectara de las máquinas que las mantenían con vida en el mundo real, en un coma profundo del que nunca despertarán. ¡Guau! Pero qué miedo, ¿escucharon bien chicos? Nunca se metan con una mujer que le guste esa gatita, si no tarde o temprano se los va a cargar la chingada jaja. Bueno, el vídeo ha llegado a su fin amigos, como siempre espero y les haya gustado el vídeo, denle like y suscríbanse por favor. El intro que vieron al inicio del vídeo solo lo usaré para esta saga de vídeos de terror, y para los otros vídeos uno nuevo que acabo de descargar, está padre. Bueno y sin decir más amigos y amigas, que les vaya bien, tengan una muy bonita mañana, tarde, o noche, a la hora que estén viendo este vídeo, cuídense hasta la próxima, adiós. Gracias por ver nuestro video, espero y les hayan gustado las historias de terror como a nosotros. Dentro de 15 días subiremos otro de estos videos de historias de terror, y bueno, nos vamos que yo me muero de miedo, mejor me voy a dormir, a ver si puedo. Cuídense, no olviden que los estimamos y queremos. Gracias. Para el sábado o el domingo que viene prepárense porque viene Grecho 2 parte 3, bueno, adiós.